antigua fábrica de aceite, ¿no? Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Bueno, vamos llegando a Cruz del Eje. En esta vuelta de casa llegamos al norte de la falda, 80 kilómetros, la ciudad de Cruz del Eje. Vamos a hacer un recorrido por el centro y luego vamos a dar una vuelta por el dique. Lugar emblemático, lugar precioso. Es una ciudad que creció muchísimo durante el auge del ferrocarril y luego se transformó en turística. Además tiene producción de aceite, hortaliza, etc. Y suscríbase, recuerde al canal A la Vuelta de Casa, que es una de las formas de apoyar estos emprendimientos. Para usted es gratis y para nosotros es un aval importantísimo para poder seguir transitando y mostrándole los caminos que tenemos en nuestra querida República Argentina y nuestra provincia de Córdoba en especial. Y ya ingresando, pasamos por la rotonda, el símbolo de la Cuenca del Sol, así la conocemos nosotros a esta localidad, donde convive todavía las construcciones antiguas con las construcciones modernas de un pujante pueblo, y nos dirigimos hacia el otro sector, cruzando nuevamente la ruta, llegamos a la iglesia del Carmen, donde ya nos señala el camino al ingreso al dique. Vimos que al ingresar por Ruta Nacional 38 desde el sur, luego pasa Capilla del Monte, cuando se ingresa a Cruz del Eje, se observa este templo. Ya lo podemos ver, a ver, vamos a hacer unas imágenes. Es un templo hermoso, está sobre la plaza y está en el camino que nos lleva al dique que nosotros decimos Cruz del Eje, que en realidad se llama Arturo Illia, porque el doctor Arturo Illia es médico, vivió aquí en Cruz del Eje, es nativo de Cruz del Eje, así que no se pierdan de pasar por aquí. Recuerden suscribirse, como siempre, para seguir viendo los distintos viajes que hacemos a través de nuestro programa. Y ya retomando nuevamente el camino, vamos hacia la zona del dique. Se ha puesto mucho más turístico esta zona, se ha extendido el pueblo hacia el sur, por supuesto, con sus nuevos pavimentos, sus nuevas construcciones, y nos estamos acercando a la zona del río, a la zona que podemos ver con mucha naturaleza, donde está el sendero de la isla, después el mirador La Batea, ya vamos a pasar por allí, y también tenemos la isla de los Patos. Todo esto está y nos anuncia la llegada al paredón de nuestro dique el día de hoy, dique Cruz del Eje o dique Arturo Illia. Llegando ya propiamente a la isla de los Patos, aunque hay mezclados, hay gansos, un lugar para pasar una tarde. Ya vamos a ver también en este lugar asadores, sombra. Vamos a quedarnos también impactados escuchando un poco la voz de la naturaleza a través de lo que nos generan los distintos habitantes de esta zona. Continuando por este sendero, ya volvemos a subir nuevamente a la calle asfaltada, recorremos los asadores, los lugares que podemos utilizar, especialmente en verano, muy cómodo. Ya nos acercamos y ya estamos viendo el paredón del dique. Por aquí lo que estamos viendo es
le llamamos la cola de la novia, que son uno de los desagües naturales que tiene, que son válvulas que se abren en el dique, el robusto paredón, del extenso paredón, que bueno, saben que por allá por el 92, por febrero, hubo una psicosis porque se había hablado de la rotura del dique, incluso se comenzó a evacuar la ciudad, imagínense los millones de metros cúbicos que hay, y esto ya pasó una vez aquí en Cruz del Eje. Pero es sólido, ha resistido un montón de tormenta. Acá lo que podemos ver son las compuertas, que son otras compuertas que se pueden abrir, y ya estamos llegando al extremo oeste del dique, donde vamos a mirar la panorámica de lo extenso que tiene este hermoso dique que se utiliza aquí para riego y también para pesca y por supuesto fines turísticos. Aquí está el bar. El bar es una dirección de la policía que participa siempre de los rescates. Vamos a subir un poquito al paredón para poder mostrarles el dique Cruz del Eje y unas pasarelas, una partecita que se puede entrar. Y le falta agua. La línea esa que se ve más clara, tanto en el paredón, como en las piedras, como en la vegetación. Llegamos al dique de Cruz del Eje, al norte de la falda, 80 kilómetros, y a mis espaldas el dique de Cruz del Eje. Un lugar hermoso para pescar, para navegar, para pasar el día. Finalizando la vuelta con las últimas vistas de este hermoso dique. Antes de irnos vamos a pasar por un lugar emblemático que lleva también el nombre del balneario, la primera fábrica de aceite de Cruz del Eje, La Cartuja. Llegamos aquí a La Cartuja, como decíamos, lleva el nombre del balneario, primera fábrica de aceite aquí en Cruz del Eje, un lugar apto para el cultivo del olivo. De hecho tiene la fiesta nacional del olivo, tiene un clima apto también para las frutas y tiene un clima apto para la miel. Queríamos terminar con esta actividad productiva en esta vuelta a casa. No se olviden de pasar, es un museo, hay que pasar por supuesto en horario que está abierto. Los invitamos a la próxima vuelta, no se olviden de suscribirse por supuesto a La Vuelta de Casa. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar ocupa el frío. Ahora puedo ver. Bueno, y en claro, en color claro, sobre la montaña sería el nivel que debería tener el embalse.